Esto es El Dios que adoramos. Bienvenidos a un podcast donde exaltaremos la veracidad y autoridad de la palabra de Dios. El Dios que adoramos. Comenzamos. A veces nosotros tenemos una profesión de fe en la cual decimos, yo ya acepté a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo le hago una pregunta. Vamos a suponer que usted se quiere casar, vamos a ponerlo así. Y entonces le dicen, mira, ¿qué le parece a usted, señora, o usted, jovencita, si se casa con fulano de tal? Y usted dice, ¿y qué tengo que hacer? No, pues usted nada más diga que sí, que lo acepta y está todo hecho. Yo creo que ninguno de nosotros, en lo natural, en su cabal juicio, haría algo como eso, ¿estamos de acuerdo? Nadie de nosotros diría, bueno, sí acepto casarme con tal persona, no lo conozco, no conozco su carácter, no sé cómo piensa, no sé cómo se conduce, no conozco nada, pero lo acepto. Bueno, yo creo que nadie de nosotros haría eso. Y fíjese que entregarle la vida a Cristo es algo que no puede hacerse sin realmente entender lo que se va a hacer, ¿estamos de acuerdo? Es decir, es cierto que cuando Dios nos salva, no lo conocemos completamente, estamos completamente convencidos de eso. De hecho, podemos pasar años y no conocerlo completamente. Pero yo creo que es absolutamente necesario conocerlo antes de realmente decir que lo hemos puesto como Señor de nuestras vidas o Él nos ha concedido que Él sea nuestro Señor. Es muy difícil que si usted no sabe lo que implica que Jesús es el Señor, pues usted realmente se haya rendido ante ese Señor. ¿Estamos de acuerdo? La semana anterior hablábamos acerca de esto y hablábamos que el hecho de que Jesús sea Señor tiene que ver con que Él viene a ser el amo absoluto de tu vida. Él viene a ser el dueño de tu vida. ¿Y sabe algo? Eso a los hombres, eso a las mujeres, es decir, eso a los humanos no nos gusta. Cada uno de nosotros desea ser el propio Señor de su propia vida, ¿estamos de acuerdo? Entonces decir que Jesús es el Señor de nuestra vida realmente es algo que naturalmente no vamos a aceptar. ¿Por qué a veces hacemos una confesión de fe acerca de Jesús como nuestro Salvador y Señor? Porque nos ofertan a un Jesús, porque nos ofrecen a un Jesús, no que viene a reinar en nuestra vida, sino que viene a solucionar nuestros problemas. Amigo, todos queremos que nuestros problemas se solucionen. Todos queremos que nuestro matrimonio funcione mejor, todos queremos que nuestro trabajo sea más próspero, todos queremos realmente una vida más feliz, ¿verdad? Menos emproblemada. Y de repente llega alguien y nos dice, eso Jesús lo puede solucionar. Jesús es quien puede arreglar tu matrimonio. Jesús es quien puede cambiar toda tu situación. ¿Y sabe algo? Jesús lo puede hacer. Eso es verdad, no estamos diciendo que no. Jesús tiene el poder para transformar, Jesús tiene el poder para cambiar las cosas. Jesús puede sanar a un enfermo, Jesús puede restaurar el matrimonio, Jesús puede incluso prosperar si Él desea prosperar a alguien. No estamos diciendo que eso no pueda pasar. Pero cuando a usted le presentan a un Jesús que vino a eso, entonces es fácil aceptar a ese Jesús. Cualquiera puede aceptar a un Jesús que viene a solucionarnos los problemas. Cualquiera puede aceptar a un Jesús que va a hacer que mi negocio sea más próspero, que sea más productivo, que me genere más ganancias. Cualquiera puede aceptar un Jesús que va a hacer que mis enfermedades terminen, que va a hacer que mis achaques se quiten, ¿verdad? Por eso es que tenemos este tipo de agrupaciones que nos dicen, mire usted, venga aquí y aquí va a dejar de sufrir, ¿verdad? Porque nos ofrecen a un Jesús que vino a hacer que los hombres y mujeres dejaran de sufrir. Eso es fácil de aceptar. Cualquiera está esperando una oferta de ese tamaño, ¿estamos de acuerdo? Cualquiera quiere eso. Pero eso no significa que, aunque Él lo puede hacer, debemos aceptar a ese Jesús. Porque ese Jesús que se oferta no es precisamente el Jesús de la Biblia. Tú pudiste haber aceptado a un Jesús que viene a solucionar tus problemas, pero si no entendiste que Jesús tiene que ser el Señor de tu vida, amigo, todos tenemos un Señor, decíamos la semana anterior. Y para unos, el Señor de su vida es el pecado. El soberano, el que gobierna la vida de las personas es el pecado.
Nuestra propia naturaleza caída nos hace ir tras el pecado. Pero cuando Cristo vino, Él vino a librarnos del poder del pecado. Vino a libertarnos del poder del pecado. Así que cuando nosotros realmente conocemos a Cristo, el pecado deja de ser nuestro Señor y Jesús viene a ser nuestro Señor. Él envía a su Espíritu Santo ahora a gobernar nuestra vida. Así que si usted aceptó a Jesús como Salvador, y muchas veces ni siquiera como el Salvador de su alma, sino como el Salvador de sus problemas, como el solucionador, ¿verdad? Pero si usted realmente no sabe a qué vino Jesús, no entiende lo que Él hizo en la cruz del Calvario, no entiende que Él debe ser el Señor de su vida. Decíamos hace unos meses cuando compartíamos algo similar, o es Jesús con todo lo que implica, o es nada. Es decir, si hablamos de aceptar a Jesús, por decirlo así, que nosotros no usamos ese término en Ciudad de la Verdad, pero si hablamos de aceptar a Jesús, entonces o aceptas a Jesús con todas sus implicaciones, es decir, Él es Señor, Él es Rey, o aceptas a Jesús con todas sus implicaciones, o tú estás aceptando a otro Jesús que no es el Jesús de la Biblia. Tú estás aceptando a otro Jesús que al final de cuentas es un Dios con D minúscula, porque el Dios de la Biblia, Jesús, es Señor, y Él quiere ser Señor, y es digno de ser Señor de nuestras vidas. Precisamente el día de hoy, me parece, estaba viendo un video de estos hombres que se autoproclaman apóstoles. Este hombre decía que Cristo fue a la cruz para acabar con tu maldición de la pobreza, con la maldición de tu infelicidad, con la maldición de tu depresión, que Él fue a morir para que se terminara la maldición de tu enfermedad. Pero Él nunca dijo que Él fue a morir para que se acabara la condenación por el pecado. Él no dijo que Jesús vino a librarnos precisamente del poder del pecado y de la muerte. No, Él es uno de estos maestros que solamente le está diciendo a la gente, Jesús es el solucionador de problemas y Él fue a la cruz para que tus problemas se solucionaran. Eso es una gran mentira, porque Jesús sí fue a la cruz para que nuestro problema se solucionara, pero nuestro gran problema eterno. Él nunca prometió que nuestros problemas en esta vida terminarían, pero ¿sabes algo? Nuestra gran esperanza es que el mayor de nuestros problemas, el peor de nuestros problemas, sí fue resuelto en la cruz del Calvario. La paga del pecado es muerte, y Cristo padeció la muerte porque Él fue quien pagó por nuestros pecados. ¿Para qué? Para que el regalo de Dios ahora sea vida eterna en Cristo Jesús. Así que si tú y yo no conocemos realmente a Jesús, es muy difícil que nuestra profesión de fe sea genuina. Quizás decimos seguir a un Cristo, pero seguimos a un Cristo que soluciona problemas, a un Cristo que es pura fiesta, ¿verdad? Hay personas que dicen, yo siento el gozo del Señor. No, tú sientes la alegría, sientes alegría nada más. Alegría como cuando tu equipo favorito gana un campeonato, ¿verdad? Te da alegría. O como cuando te ascienden en el trabajo, te da alegría. O como cuando simplemente te está yendo bien económicamente, te da alegría. Pero el gozo es algo más. El gozo es precisamente el saber que Dios realmente nos proporcionó en la persona de su Hijo una salvación tan grande. No de nuestros problemas quizás, pero aún en medio de nuestros problemas podemos estar gozosos, porque los problemas terminarán, porque el llanto terminará algún día, porque realmente todo eso acabará, todo acabará, pero nosotros, por la gracia de Dios, seguiremos vivos para siempre. Aunque muramos, dice la Escritura, ¿verdad? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo el Señor. Así que todos nuestros problemas acabarán, quizás ahorita nos agobian, quizás ahorita nos entristecen, pero llegará un momento en donde todo eso quedará atrás, donde Dios, dice la Escritura, secará todas nuestras lágrimas, quedará atrás todo eso. Así que esa debe ser nuestra esperanza, y ahí es donde debemos hallar gozo, ahí en eso, no en lo bien que nos va aquí, sino en lo que Él hizo por nosotros y por la gloria que nos ha prometido, el lugar que está preparando por nosotros, pero sobre todo porque estaremos con Él para siempre. Pero si nosotros hemos confesado con nuestra boca aceptar a un Jesús que fue ofertado de tal manera en que, mire, pásale por aquí, mire, pásale marchante, aquí le tengo a ese Jesús que le soluciona sus problemas, lléveselo. ¿Y cómo? Nada más repita una oración, aguas con eso.
porque el Jesús del que nos habla la Biblia es un Dios que sí nos da la vida eterna por gracia, que sí nos da gratuitamente ese favor de la vida eterna, un favor inmerecido, pero que dice también lo siguiente: o soy tu Salvador y tu Señor, o no soy nada. Él es digno de demandar de nosotros todo, porque Él en la cruz entregó todo por nosotros. Vámonos a escuchar un canto, volvemos en un momento. Esto es el Dios que adoramos. Estás escuchando el nuevo podcast de El Dios que adoramos. ¿Recuerda usted ese pasaje? Yo creo que sí se va a acordar. Ese pasaje en donde hay dos ladrones ahí a un costado de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Él está en medio precisamente de dos ladrones, y estos ladrones lo injuriaban, dice la Escritura. Estos ladrones se burlaban aún de él. Esto es increíble porque ellos estaban también siendo muertos en una cruz, pero bueno, ellos también se burlaban de Jesús. Pero dice la Escritura que uno de ellos se arrepiente, ¿verdad? Uno de ellos dejó de injuriarlo. Esto lo podemos encontrar en Lucas capítulo 23, si usted me quiere acompañar. Lucas capítulo 23, versículo 40. Estaban injuriándole, pero fíjense lo que dice el versículo 40. Respondiendo el otro, le reprendió, diciendo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. ¿Qué nos está mostrando esto? Este hombre llegó un momento en donde dice: yo me merezco esto que me está pasando, yo me merezco esta muerte, yo me merezco precisamente este sufrimiento. Y no solo eso, entendió que merecía el castigo eterno. Dice, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Versículo 41, mas hablando de Jesús, ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Fíjense nada más. Jesús estaba en medio de estos dos hombres y lo que menos parecía era un salvador o un rey. Pero este hombre, con este texto le está diciendo: yo sé que tú salvas y yo sé que eres rey. Acuérdate de mí, le dice, cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre tuvo un verdadero arrepentimiento y si hubiera bajado de ahí, hubiera vivido de una manera distinta. Este hombre estaba ahí en la cruz y entonces le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estaba reconociendo tres cosas en ese momento. Yo merezco esto, pero él no, porque él no hizo nada malo. Y él es una persona o es alguien que puede salvarme, pero no solamente es alguien que puede salvarme, es un rey. Bueno, amigo, si tú solamente crees en Jesús como alguien que puede salvarte, pero no lo reconoces como tu rey, entonces realmente tú no estás aceptando, entre comillas, a Jesús el Hijo de Dios. Estás aceptando al solucionador de problemas. Te decía, podemos todos aceptar eso, La gente con gusto acepta el Jesús el prosperador de negocios, Jesús el sanador de dolores, Jesús el ayudador matrimonial o el consejero matrimonial, Jesús el proveedor de felicidad. O es Salvador y Señor, o Jesús aún no es nada en tu vida. O sea, Él no puede ser el Salvador nada más, o el arregla problemas de nuestra vida. Él es el Señor, o es nada. ¿Cómo sabemos? ¿Cómo nos damos cuenta cuando una persona cree en Jesús como su Salvador y solucionador de problemas nada más y no como su Señor, por ejemplo? Pues fácil. Él sigue viviendo la misma vida, sigue viviendo en su fornicación, sigue viviendo en el antro los fines de semana, sigue viviendo con sus cervezas, ¿verdad? Con sus borracheras, sigue viviendo con sus inmoralidades, el pecado lo sigue gobernando, realmente no ha habido un cambio en su vida, simplemente ha aprendido a hablar cristianés, simplemente ahora se congrega y quizás si es mujer dice, mira, ya no voy a usar tal vestimenta, ahora voy a usar falda larga.
Y si es varón, quizás diga, ahora voy a usar corbata. O ahora ya me voy a comportar un poquito más decente. O mientras esté aquí en la iglesia no voy a decir groserías. No, de eso no se trata. Eso no es ser cristiano. Eso no es ser cristiano. Eso es tener a Jesús de manera imaginaria, creyendo que Él nos ha salvado, cuando no nos ha salvado de nada. Dice Paul Washer, aquellos que dicen tener a Jesús como Salvador y siguen viviendo igual que como vivían antes de decir esto, yo les pregunto algo, dice Paul Washer, ¿Cristo los salvó de qué? ¿De qué los salvó? Y es real, amigo, cuando Cristo te salva de la muerte eterna y de la condenación, en el mismo momento te salva de la esclavitud del pecado, porque Él viene a ser Señor. Es lo que estamos hablando. Él viene a ser Salvador, sí. Él te salva de la condenación. Amén, gracias a Dios. Pero ¿cómo sabemos que Él nos ha salvado? Porque aparte de que nos salvó de la condenación, también nos salvó de la esclavitud del pecado. La libertad del pecado y la salvación están ahí unidas, son inseparables. Nadie puede decir que fue salvado pero que no fue libertado del pecado. Si alguien piensa que fue salvado y no fue libertado del pecado, se está engañando a sí mismo. Eso es lo que la Escritura enseña. Fuimos libertados del poder del pecado en el momento en el que creímos en nuestro Señor. ¿Te das cuenta? Porque yo sé, por ahí escucho a veces que dicen, bueno, es que una cosa es que Él te salve y otra cosa es que Él te haga libre. La libertad es otra cosa. No. La libertad y la salvación es una misma cosa. No puede haber cristianos salvos que no sean libres del pecado. ¿Estamos de acuerdo? Porque en lugar de que el pecado sea tu Señor, ahora Jesús, el libertador, aquel que dijo, si permanecéis en mí y mis palabras en vosotros, seréis verdaderamente libres. Jesús es el libertador. Y cuando Jesús viene a reinar, el libertador viene a reinar. ¿Estamos de acuerdo? Él te liberta del pecado, pero se vuelve el Señor de tu vida. Yo siempre te lo he comentado aquí, todos, absolutamente todos, somos esclavos de alguien, todos. O somos esclavos del pecado y estamos condenados a la muerte, o somos esclavos de Cristo, pero destinados a la vida eterna. Así que la libertad y la salvación vienen de la mano, son inseparables, inseparables. Así que debemos de abrir bien los ojos, debemos realmente de examinar esta área de nuestra vida. ¿Por qué estoy hablando todo esto? Porque realmente me ocupa, me preocupa. Lo sabe usted, que si usted lleva meses escuchando el Dios que adoramos, sabe que si algo me ocupa y me preocupa es que aquellos que profesan ser creyentes realmente se aseguren de serlo. Realmente se aseguren de ser creyentes. Porque la idea aquí no es confundirlos, como algunos dicen, ¿verdad? Es que el hermano me confunde, podría decir alguien. A mí nunca me lo han dicho, pero es que el hermano me confunde porque ahora no sé si soy o no soy. Bueno, ¿sabes algo? Bendita confusión si lo quieres ver así. Porque por lo menos ahora puedes examinarte a la luz de la palabra si realmente lo eres. ¿En qué libro puedes ver o en qué epístola puedes tú ver si realmente tienes frutos de ser un creyente? Yo siempre les recomiendo Primera de Juan. Ahí ustedes pueden realmente ver cómo el apóstol Juan nos habla de un sinnúmero de evidencias de una persona que verdaderamente es creyente, que verdaderamente tiene a Jesús como Señor. Lea usted Primera de Juan. Si usted se siente reprobado por la palabra, hay una buena noticia. La salvación sigue estando a la mano. Cristo sigue extendiendo su misericordia sobre usted. Y aunque usted pueda darse cuenta que quizás no es creyente, quizás tiene religión, quizás asiste a un lugar por muchos años, quizás usted aceptó o hizo una oración, pero aceptó solamente al solucionador de problemas, pero realmente no aceptó al Rey y al Señor de su vida, y usted se da cuenta de esto, dele gracias a Dios. Yo estuve en una situación similar. Y pasaban las semanas y yo pues seguía en lo mismo, absolutamente igual. Claro, en la iglesia pues ya no decía malas palabras, ¿verdad? Porque ahí sí había que comportarse. Pues bueno, ya a lo mejor trataba yo de aprender a tocar un instrumento para poder participar ahí, porque pues me gustaba estar con los jóvenes y los jóvenes tocaban instrumentos y bueno, pues me fui ahí adaptando.
empecé a hablar cristianés, ¿verdad? Ya no decía, hola, ¿cómo está usted? Sino decía, Dios le bendiga. Ya no le decía a la gente por su nombre, no le decía Juanito, Gerardo, Pedro, no, ahora decía, hermano, ¿cómo está usted? Varón de Dios, ¿verdad? Aprendemos a hablar cristianés o cristiañol. Pero ¿sabe algo? Eso no nos hace salvos. Eso no nos hace salvos. Asistir a un lugar no nos hace salvos. Pertenecer a una denominación no nos hace salvos. Yo se los he comentado. Si ustedes han escuchado el evangelio y han asistido a Ciudad de la Verdad, porque han escuchado y han dicho, creo que esto es realmente lo que realmente la Escritura enseña. Ok, gloria a Dios. Pero ¿sabe algo? No porque usted vaya a la iglesia que vaya, ni siquiera porque vaya a Ciudad de la Verdad o a la iglesia más sana que se puede usted encontrar, ¿verdad? A la iglesia que parezca más perfecta, aunque usted llegara a ir ahí, o yo llegara a ir ahí, eso no me va a salvar. El que salva es Cristo, el que salva es Jesús. Ir a un lugar así no me convierte a mí en salvo automáticamente. Cambiarme de doctrina no me salva. Y no estoy diciendo que no deba cambiar de doctrina, pero no es eso lo que lo salva. Lo que lo salva es Cristo. Cuando usted realmente se arrepiente de corazón de sus pecados, cuando usted realmente se rinde, cuando usted abandona el trono de su propio corazón y se lo entrega totalmente a Cristo, cuando usted le da la espalda al pecado y ahora va hacia Cristo en humillación y le dice, Señor, ven a hacer de mi vida tu voluntad. Ya no quiero reinar yo. Ya no quiero que el pecado reine en mí. Lávame, límpiame, perdóname, purifícame, santifícame. Estoy sucio de mis pecados. Señor, ya no quiero ser desagradable a ti. Ya no quiero ser tu enemigo. Ya no quiero tener este corazón. Transfórmame, Señor. Bueno, cuando usted está haciendo eso, es porque Él ya está haciendo algo en usted. El asunto es, ir a un lugar no nos va a salvar, porque podemos aprender, nos podemos culturizar. Por ejemplo, usted aquí en Poza Rica puede tirar la basura en la calle, ¿verdad? Porque todos tiran la basura en la calle. Aquí en México podemos hacer esas cosas porque aquí vivimos, pero cuando nos vamos a Japón, seguramente vamos a poner la basura en su lugar, porque podemos aprender a ser como los japoneses. Bueno, usted puede aprender a ser como un cristiano, pero si usted cuando venga a México ya no va a actuar como japonés, eso va a decirnos algo. Usted seguía siendo un mexicano de corazón, solamente fingió ser un japonés cuando estuvo en Japón. Si usted solamente se comporta de una manera en la iglesia, pero fuera de la iglesia sigue siendo exactamente el mismo, sigue amando el pecado, sigue deleitándose en la maldad, pues usted entonces solamente se culturiza, pero su corazón sigue estando enemistado con Dios, sigue estando esclavizado por el pecado, sigue teniendo un corazón de piedra. Pero Cristo, dice la Escritura, Él vino y Él iba a cambiar, dice la Escritura, nuestro corazón de piedra y nos iba a poner un corazón de carne, sensible. El corazón que no está salvo no puede obedecer a Dios. Pero el corazón salvo, dice la Escritura que Dios lo dijo así fácilmente en Ezequiel 36. Recuerde, hemos usado este texto muchas veces. Ezequiel 36, versículos del 25 al 27. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Es decir, ya no habrá nadie más importante que Dios para nosotros. Y luego dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Fíjate lo que dice el 27. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré, fíjate, no dice, y no dice solamente te enseñaré, no, dice y haré. Por medio del espíritu Dios hará, o Dios hace ahora en nosotros. Dice, que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es decir, Él envía su espíritu y con su espíritu Él hace que tú verdaderamente andes en sus estatutos, guardes
sus preceptos y pongas por obra sus mandamientos. Así que cuando Él cambia el corazón, el resultado es este. El resultado es una vida transformada, una vida que ahora ama los mandamientos, que ahora obedece, puede obedecer los mandamientos, que ahora sí puede vivir para la gloria de Dios. Así que si tú no puedes vivir para la gloria de Dios, si tú solamente te culturizas, si tú solamente eres cristiano los domingos y solamente cuando estás ahí es cuando no dices malas palabras, ¿verdad? O solamente cuando estás ahí realmente manifiestas una cierta piedad, pero realmente sigues viviendo en impiedad, pues lo más probable es que en ti no haya un corazón nuevo, porque un corazón nuevo va a traer como resultado que andemos en sus caminos, que hagamos su voluntad. Pero la buena noticia, te decía, es esta, que si tú te das cuenta de eso, la salvación está ahí. Cristo ya pagó por nuestros pecados. Cristo ya fue a la cruz y Él derramó su sangre. Dios castigó en Él los pecados de nosotros. Él tomó nuestro lugar en la cruz para que ahora nosotros podamos gozar del perdón de los pecados. El perdón está ahí a la mano y tú puedes ir. Señor, realmente hoy me doy cuenta que no soy un verdadero creyente, Señor, pero me pesa en el corazón. Te pido que por favor me hagas un creyente genuino. Te pido que por favor me perdones y me transformes. No conocía a Jesús, aquel que tiene que tomar el trono de mi corazón, solamente había oído del solucionador de problemas, pero ¿sabes algo? Quiero que seas el Señor de mi vida. No quiero más pecado en mi vida. No quiero ser quien soy, me aborrezco a mí mismo. Me aborrezco a mí mismo. Eso es lo que necesitamos, amigo. Aborrecernos a nosotros mismos. Abdicar del trono, abandonar el deseo de gobernar nosotros nuestra propia vida. Y decirle, Señor, que tú seas ahora quien gobierne, que tú seas ahora quien reine en mi corazón, que tú seas ahora el que tome el control. No para que mi vida sea mejor, sino para que mi vida te dé gloria y honra, para que mi vida verdaderamente refleje tu gloria. Ayúdame. A un corazón así, Dios no lo desprecia, amigo que me escuchas. A un corazón que dice, Señor, yo no te conocía, como decía Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco, dijo Job, y me arrepiento en silicio y ceniza. Esa es la oración que Dios espera, no un simple te acepto para que soluciones todo en mi vida, no, una rendición total de corazón, una rendición que le diga al Señor, realmente te quiero como Señor y Rey de mi vida. Eso es lo que necesitamos. Y si hoy te das cuenta que no es realmente Jesús tu Señor y Salvador, que hoy puedas rendirte, no repitiendo lo que alguien más dice, sino lo que un corazón arrepentido produce, un clamor por salvación.